Madrugada del 2 de julio de 1994. En el aparcamiento de un club nocturno a las afueras de Medellín retumban 6 disparos. Entre la penumbra una voz grita gol tras cada detonación. En el suelo, desangrándose sobre el asfalto, yace el capitán de la selección colombiana de fútbol. Su único delito, haber cometido un error milimétrico sobre el césped unas semanas antes. Hace apenas unos días que despedimos el Mundial de 2026, una fiesta del deporte que paraliza el planeta. Pero la historia que vas a ver hoy nos recuerda el lado más oscuro, turbio y peligroso del fútbol. Esta no es solo la historia de un deportista, es la crónica de cómo el narcotráfico, las apuestas ilegales y la paranoia de toda una nación terminaron por quitar la vida de un hombre inocente. Bienvenidos a Psicocrimen. Hoy nos adentraremos en el caso de Andrés Escobar, el futbolista que pagó el error más caro en la historia de los mundiales. Comencemos. Para entender por qué una jugada desafortunada en un campo de fútbol terminó en un asesinato a sangre fría, primero hay que viajar al origen de todo esto. Nos situamos en los años 90 en Colombia, la cual vivía asfixiada bajo la sombra del crimen organizado. El país no estaba gobernado únicamente desde las instituciones, sino desde la clandestinidad por los capos del narcotráfico. Y en medio de ese escenario violento, los cárteles encontraron un escaparate perfecto para lavar dinero y ganar poder social: el fútbol profesional. Los principales clubes del país recibían grandes cantidades de dinero sucio, fichajes estrella, sueldos millonarios y viajes de lujo. Pero ese capital no venía gratis. Con el dinero llegaron las apuestas ilegales de millones de dólares entre capos rivales, y con ellas una presión asfixiante sobre los deportistas. Ganar o perder ya no era una cuestión de orgullo o de puntos en la tabla, era una cuestión de vida o muerte para los dueños del dinero. En ese entorno hostil destacó un joven defensor central, Andrés Escobar. Conocido por todos como el caballero del fútbol, Andrés era la otra cara de la moneda. Un tipo educado, profesional, religioso y respetado por compañeros y rivales. Su elegancia en el campo y su liderazgo lo convirtieron en el capitán indiscutible de la selección colombiana. Llegó el verano de 1994. El Mundial de Estados Unidos estaba a punto de comenzar y Colombia tenía una de las mejores plantillas del torneo. Venían de golear 5-0 a la mismísima Argentina en su propia casa durante la fase de clasificación. La euforia en el país era increíble. El mismísimo Pelé declaró públicamente que Colombia era su gran favorita para levantar la Copa del Mundo. Pero lo que la prensa internacional veía como una fiesta del deporte, para los futbolistas colombianos era una bomba de relojería a punto de estallar. La selección no viajó a Estados Unidos a disfrutar de un torneo. Viajaron al borde de un ataque de nervios, con la mafia y el crimen pegados a la espalda a cada paso que daban. Nada más poner un pie en Estados Unidos, la concentración de Colombia se convirtió en un completo infierno. Las apuestas ilegales en el país estaban por las nubes, y los capos no iban a permitir que nada amenazara sus millones. Las amenazas de muerte empezaron a llegar directamente a las habitaciones del hotel. Al entrenador del equipo le hackearon las televisiones de la concentración para mandarle mensajes clarísimos. Si ponía a jugar a un futbolista en concreto, la mafia prometía matar a toda su familia. Para colmo, pocos días antes del partido clave, el hermano de uno de los centrocampistas titulares fue secuestrado en Colombia. El ambiente en el vestuario era de puro pánico. Los jugadores no pensaban en tácticas ni en ganar un trofeo. Estaban aterrorizados por lo que le pudiera pasar a su gente en casa. En mitad de ese clima insostenible llegó el primer golpe duro. Cayeron derrotados contra Rumanía en un partido muy duro. La tensión se multiplicó por 1000. El segundo partido contra los anfitriones, la selección de Estados Unidos se convirtió en una trampa mortal. Ganar era la única opción para seguir con vida en el torneo, y para volver a casa a salvo. Llegó el minuto 35 de la primera parte. Un delantero estadounidense puso un centro raso al área sin demasiado peligro. Andrés Escobar, en un acto puro de reflejo y profesionalidad, se tiró al suelo para cortar el pase, pero el destino le jugó la peor pasada. Al intentar despejar el centro, tocó el balón lo justo y se lo metió en su propia portería. En ese momento, el estadio entero gritó el gol, pero en la cabeza de Andrés se hizo un silencio sepulcral. Se quedó tendido en el césped, con las manos en la cabeza, sabiendo perfectamente lo que ese fallo significaba en un país dominado por la violencia. Colombia terminó perdiendo ese partido y quedó eliminada del Mundial en las primeras de cambio.
Tras el desastre en el Mundial, la plantilla regresó a Colombia hundida. A la mayoría de los jugadores les aconsejaron que no salieran a la calle, que se quedaran encerrados en sus casas hasta que la tormenta pasara y la gente se olvidara del torneo. La tensión en el país era máxima. Pero Andrés Escobar no quiso esconderse. Él decía que no le debía nada a nadie, que solo había sido un error deportivo y que tenía que dar la cara con su gente. Quería hacer vida normal, recuperarse del golpe y centrarse en su futuro, porque además estaba en un momento de su vida muy especial, ya que se iba a casar y tenía una oferta sobre la mesa para fichar por el Milan. Llegó la noche del 1 de julio de 1994. Andrés salió a tomar algo con unos amigos en un bar de Medellín llamado El Indio. Durante la noche la cosa estuvo tranquila, pero de madrugada sobre las 3, en el aparcamiento del local, la situación se torció por completo. Un grupo de hombres empezó a increparle desde un coche. Eran los hermanos Gallón Henao, dos conocidos vinculados al narcotráfico y a las apuestas ilegales. Empezaron a burlarse de él, a bromearle sobre su autogol y a insultarle sin parar. Andrés, lejos de quedarse callado o meterse en la pelea, se acercó a su coche con tranquilidad para pedirle respeto. Les dijo que por favor le dejaran en paz, que aquello había sido un error en un partido de fútbol. Pero con esa gente no se podía razonar. De repente el chofer de los narcotraficantes, un tipo llamado Humberto Muñoz Castro, se bajó del vehículo, sacó un revólver y sin mediar media palabra le disparó a bocajarro. En total, Andrés recibió 6 balazos en el pecho. Cuentan los testigos que con cada disparo el agresor gritaba gol de manera eufórica. Andrés quedó tirado en el suelo, sangrando sobre el asfalto. Lo metieron a toda prisa en un coche para llevarlo al hospital, pero ya no se podía hacer nada. Falleció pocos minutos después. Tenía solo 27 años. La noticia del asesinato de Andrés Escobar dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos y conmocionó a todo el planeta. Más de 120.000 personas salieron a la calle de Medellín para acompañar su ataúd en un entierro multitudinario. El país entero estaba roto por la culpa y la vergüenza. Pero lo peor de esta historia no termina en esa noche de julio. Lo que vino después en los tribunales fue una auténtica locura. El sicario que apretó el gatillo, Humberto Muñoz Castro, asumió toda la culpa para librar a sus jefes, los capos del cártel. En un principio lo condenaron a 43 años de cárcel. Parecía que se había hecho justicia, pero la realidad volvió a demostrar lo podrido que estaba el sistema. Tras cumplir solo 11 años entre rejas, salió libre por buena conducta. Una pena ridícula por arrebatarle la vida a un ser humano por un partido de fútbol. Andrés Escobar pagó con su vida el clima de violencia, dinero sucio y la locura que rodeaba al deporte en su país. Un tipo impecable que solo cometió un error de milímetros sobre el césped y que terminó convertido en el símbolo más trágico de la historia de los mundiales. Y ahora dime tú en los comentarios, ¿crees que este crimen fue un ajuste de cuentas organizado por las mafias sobre las apuestas ilegales o simplemente fue un ataque brutal de un fanático lleno de odio? Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte el próximo caso de nuestro canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta pronto.